comenzar ya con nuestro primer invitado, que está aquí, como yo decía, en el plató y que viene además a hablarnos de un libro que no es un libro. Rodrigo Cortés, gracias por acompañarnos, bienvenido a Córdoba y a Córdoba TV. Bien hallada y gracias por invitarme. Pues un placer charlar contigo y tengo que decirte que es la primera vez que voy a hablar con un escritor, guionista, eres polifacético, pero en este caso nos vamos a centrar en tu faceta de escritor. La primera vez que voy a hablar con un escritor que no ha escrito un libro y sin embargo lo tenemos aquí. Sí, casi se define, no sé si como un antilibro, pero desde luego como un antidiccionario. Porque de forma ortodoxa sería un diccionario, en el sentido de que se recogen 2.500 definiciones de palabras que además no me invento, las palabras existen, pero definidas de una forma lateral. De alguna manera, más que definir las palabras, Verbolario las desnuda, lo que hace es arrancarles una confesión. ¿Cómo surge todo esto para tener formato de libro cuando realmente esto viene del papel que además nosotros no queremos que se pierda, que es el papel del periódico, y a partir de ahí, cómo se le da forma para que al final podamos encontrarnos este verbolario? Efectivamente, la sección nació en ABC hace más de 7 años con una definición satírica cada día. Verbolario era una sección diaria, de lunes a domingo, era y es, sigue manteniéndose 7 años después. De manera que a lo largo de estos 7 años he enviado casi 3.000 definiciones ya. Pero a la hora de recogerlas en forma de libro no es una simple recopilación, no funciona de esa manera. Porque cuando tú envías 7 palabras son de su padre y de su madre, cada una empieza por su letra, una es un adjetivo, otra es un verbo transitivo, y cuando las recoges todas y las ordenas alfabéticamente, y ese es un orden que no haces tú, que lo hace el alfabeto, lo hace el abecedario, te encuentras con que tienes que recomponer toda la música, porque alguien va a leer el libro de la A a la Z, que es la manera de no perderse ninguna de las definiciones, y te encuentras con que hay recurrencias estructurales o palabras demasiado colindantes que son la misma, o que la atención no acaba de fluir, y eso no puede ser una lista de la compra, tiene que ser una lectura narrativa casi, aunque sea en lo invisible, muy poética, muy fluida, y ese es el trabajo precisamente que lo ha convertido en esta pieza tan especial. Además, una pieza especial desde la portada, porque desde luego podemos decir que es una joya, ¿eh? Sí, una de las razones por las que no se editó antes el libro es porque creía que tenía que tener primero un corpus suficiente, en este caso 2.500 definiciones, y también porque creía que solamente tenía sentido en forma de casi libro objeto, que fuera no solamente un homenaje a la palabra, sino un homenaje al propio libro, al libro casi como lo entendíamos antes. Es una especie de, en términos de formato, de diccionario escolar, con ese formato pequeño, esa pasta dura, ese lomo de tela, el separador que te permite saber por dónde te has quedado dormido, la impresión, en fin, a 2 tintas y esas ilustraciones a modo casi de grabados decimonónicos. Y es la manera precisamente de darle, no sé si nobleza, pero sentido precisamente a todo ese trabajo y que se convirtiera en un libro que ver no solamente con los ojos, sino también con las yemas de los dedos. Además, podemos dividirlo, yo te diría que casi que en 3 partes. Está lo que son las propias definiciones de las palabras en sí, que es el grueso, evidentemente, del libro, pero comenzamos haciendo alusión al propio escritor y haciendo alusión al lector. Además, de una manera un tanto peculiar, ¿no? Porque es en una tercera persona que te sorprende un poco, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que si nos van a hablar como lectores, sea tú lector que tienes este libro en tus manos. Aquí no, aquí vamos a encontrar algo completamente diferente. Sí, hay casi 2 introducciones, ¿no? Una que cuenta la historia de Verbolario, cómo nació en circunstancias más bien improbables y desde luego no planificadas, y luego una especie de manual de uso dedicado al lector, efectivamente, muy resignado, es un manual de uso casi que parte de la derrota, en el que se le dice, yo querría que usted lo leyera así, usted más bien va a hacer esto, aunque en realidad no va a pasar ni lo que usted quiere ni lo que yo, sino probablemente esto, y en todo caso, buen viaje y haga lo que le dé la gana. Y a disfrutar. ¿Hay alguna palabra que se te haya quedado ahí atragantada? No, porque no lo veo en esos términos, no lo veo en términos dramáticos. Aunque yo envío 7 a la semana, por ejemplo, no escribo 7 a la semana, sino que siempre tengo una especie de herbario, una especie de vivero, con 70-80 palabras en barbecho, siempre. Porque eso me permite seleccionar 7 que ya hayan pasado todos los controles de calidad, 7 que están en buen estado de forma, porque entre esas 70 hay algunas que ya están sin duda listas, otras que están buscando su música y otras que probablemente estén acabadas, pero prefiero pasar los ojos por ellas 2 o 3 veces más para asegurarme de que el cerebro no las corrige o que no las mejora. Eso significa que mi objetivo no es conseguir que una palabra que teóricamente se me resiste por fin se configure, sino enviar 7.
Si envío 7, está todo bien, no lo dramatizo de esa manera. Y si una palabra aún no ha acabado de encontrar su melodía, pues la encontrará y ya está. Tranquilamente. Eso es. ¿Cuál es la definición que, pues no sé, que a ti más te ha llamado la atención? Bueno, si a mí me llamara la atención tendría un serio problema. Sí. A mí me llaman más la atención las cosas que hacen los demás, ¿no? Que son las que uno admira porque salen de otro cerebro, que son las que uno se pregunta cómo lo habrá hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Cuando salen del tuyo sin querer, por complicada que les puedan parecer a otros, te resultan naturales, ¿no? Sí. Pero, en fin, las hay desde muy ramonianas en el sentido y muy cercanas a la greguería, como con Gómez de la Serna, como hielo, que se define, por ejemplo, como agua en estado de estupefacción, hasta otras que comentan incluso el propio lenguaje, como por ejemplo neologismo. La definición de neologismo es palabra que sale crujiente del horno, pero no hay quien se coma fría. Fría. ¿Te la sabías? Me la sabía, es así, tú ves, es así. Luego te voy a preguntar yo alguna, a ver si tú también te sabes las definiciones. Es verdad que tiene un formato además muy práctico, muy cómodo y que yo creo que es algo que nos va a hacer pensar, porque fíjate, yo leyendo muchas de ellas decía, bueno, es que está contando una realidad que yo no había caído. Y es verdad, estás definiendo una palabra de una manera que, oye, pues que te hace pensar y decir, pues es verdad. Sí, se produce ese reconocimiento, pienso que es ese reconocimiento, me refiero por parte del lector que se da cuenta de ese es verdad que tú acabas de decir, y creo que tiene que ver con varias cosas. Una es que el lenguaje sirve tanto para desvelar como para ocultar, y por lo tanto está lleno de eufemismos y de esas pequeñas hipocresías amables con las que todos evitamos ser completamente sinceros. De manera que cuando accedes al significado oculto de las cosas, al significado secreto, descubres que muchas veces es el contrario a lo oficial, pero que paradójicamente es del modo en que muchas veces lo empleamos. Así que la razón por la que no invento palabras es porque tú partes del conocimiento previo del lector, para que él se relacione con ese conocimiento previo. Y cuando tú le das esa definición alternativa, él la lee y se da cuenta, sin darse cuenta conscientemente, de que así es como la usa habitualmente. Es que es verdad, llama la atención y yo creo que eso también es importante, ¿no? Que un lector al final diga, oye, que es verdad, que lo que está aquí contando es real, me pasa a mí y es verdad que puedo utilizar esta palabra de esta forma. Creo que ahí también es como un feedback, ¿no?, con los propios lectores, ya no solamente en las presentaciones, que además hoy va a tener una presentación aquí en Córdoba, que por eso también nos acompaña, y bueno, pues va a haber muchas otras ciudades en las que vamos a poder charlar contigo los lectores. Creo que el feedback de darse cuenta, como te comento, de ese significado, creo que también es importante, ¿no? Sí, porque es el juego. El juego es devolver una especie de espejo, nunca desde un taburete. Es decir, cuando alguien te dice cómo eres capaz, al definir, por ejemplo, términos periodísticos, que muchas veces no es de la forma más amable, o términos políticos, alguien puede decir cómo señalas a ese lugar. Digo, no, todo parte del autoanálisis, todo parte de la autoobservación. Es a partir de la autoobservación que uno detecta de dónde cojea cada uno, porque uno se conoce a sí mismo. Y uno es capaz de detectar las pequeñas mentiras ajenas porque conoce las propias. Y reconoces esas argucias, reconoces el aroma de algo que se está gestando. Así que todo parte de ahí, nunca tratas de aleccionar, desde luego Verbolario nunca trata de aleccionar. No solo eso, sino que no se busca generar o definir verdades definitivas, sino crear pequeños tropiezos en el cerebro del lector, que el lector se detenga durante un instante o que se le pare el mundo y 2 segundos después reanude su marcha. Por ejemplo, cuando se define en una sola palabra presunto y su definición es muy, lo primero que se produce es una pausa. ¿Cómo? Y 2 segundos después empiezan a rellenarse los huecos. Y uno empieza a recordar las veces que ha usado presunto o ha escuchado presunto, de forma inconsciente va sustituyendo esas situaciones por muy y empieza a sonreír y empieza a darse cuenta de cuál es el juego. Eso no significa que tú estás estableciendo un juicio definitivo y digas, todas las personas que han sido consideradas presuntas algo, en realidad son... No, las razones por las que cada uno es algo son válidas individualmente. Es el juego lo que buscas. Lo que buscas es precisamente ese pequeño colapso y que el espectador durante un segundo dé una vuelta a la manzana y recupere después su marcha. Pues fíjate que has dicho una cosa que nos ha pasado en la redacción, porque claro, hemos estado comentando también estos días, los compañeros que hemos ido leyendo poco a poco tu verbolario, lo hemos estado comentando y de repente a lo mejor cogíamos, abríamos por una página y sonreíamos, os reíamos, y es lo que tú acabas de comentar, ¿no? De decir, oye, es que tú vas a estar leyendo y de repente hasta carcajadas, decir, no me lo puedo creer cómo está definiendo esto de esta manera. Eso también es bonito. Es el objetivo, porque
Si algo consigue, por ejemplo, una carcajada, ahí está el mensaje. Sí. Igual que sucede con la poesía no tienes que entenderla plenamente. Es decir, cuando un poeta surrealista como Peret dice que las mortadelas las hacen los ciegos, eso no necesita una comprensión racional literal, pero lo entiendes. Entiendes que una mortadela es obra de un ciego y si no, no tiene ningún sentido. A lo mejor no lo puedes explicar, pero lo puedes entender. Sí. Y lo mismo sucede con el humor. Si genera ese colapso, ya está, ahí es donde está el mensaje. Sí. Y en ese sentido, es mucho más interesante, por ejemplo, que un cómico tenga gracia que no que tenga razón. Ajá. Y muchas veces ves a mucha gente mucho más empeñada en tener razón que en tener gracia. ¿Y la ironía? ¿Por qué la ironía además te diría que en la mayoría hay un toque irónico? Sí, es casi una oda a la ironía por una razón, porque, como te decía antes, el significado oculto de algo, Sí. o si jugamos a eso y nos ponemos maximalistas, el significado verdadero de algo casi siempre es el opuesto al oficial. Y al fin y al cabo la ironía es decir algo con aquello que define su contrario. Claro, un niño pequeño no entiende la ironía. Sí. Un niño pequeño necesita que su mundo sea completamente literal. Sí. Y al principio se enfada cuando descubre que las palabras son polisémicas o que el lenguaje se puede estirar y comprimir. Y dice, a mí no me líes, a mí no me líes. Déjame con lo básico. A mí vamos dime lo que bien, ¿no? significan las cosas y si quieres decir otra cosa nueva, otra palabra. Pero claro, con el tiempo te das cuenta de que el lenguaje es lábil y que puedes jugar con él y puedes moldearlo. Y precisamente la ironía, que no entendería, por ejemplo, un Asperger, que precisamente no puede manejar la ironía porque define una cosa a través de su opuesto, es casi la definición de lo que es verbolario. La definición de verbolario de sí es, por supuesto, no. Y es la que celebraba el día número 1000 de verbolario. Fíjate, el día número 1000. ¿Tú imaginabas que ibas a sumar tantísimos días y que has seguido después sumando cuando todo esto empezó pues prácticamente casi con una charla entre amigos, ¿no? No, no lo imaginaba, porque si piensas, por ejemplo, en el diccionario de autor, por llamarlo así, más conocido, el diccionario satírico, que es el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, en su edición más común reúne 975 voces aproximadamente, y fueron 20 años de trabajo. Es verdad que tiene una edición más exhaustiva que llega casi a las 2000. Y qué sé yo, el diccionario de lugares comunes de Flaubert son 60 paginitas que desarrolló a lo largo de 30 años. Así que yo pensaba, a razón de 365 al año, en 3 años ya tendré 1000. No puedo durar mucho en este juego. Al cuarto o quinto me bajaré, porque no me voy a poner a definir preposiciones, por ejemplo. Y sin embargo, es ese vivero de 70 palabras el que me determina si puedo seguir adelante o no. Si yo viera que se me seca, diría bájate ya, porque va a empezar a bajar la calidad. Precisamente ese vivero es el que me permite siempre seleccionar 7 buenas y por lo tanto mantener una calidad constante. No estaba preparado para esto y solo después de 5 o 6 años es cuando me aventuré a imaginarlo como libro. Pues fíjate, aquí lo tenemos como libro y además, pues como decimos, con una edición también fantástica y eso los lectores lo agradecemos mucho cuando nos encontramos con joyas como esta, con esas, bueno, es que tenemos también esta parte de las ilustraciones que también son otra maravilla. Son como grabados decimonónicos, ¿verdad? Puestos al día y con esos términos casi botánicos. Claro, yo creo que una de las razones por la apuesta del libro como objeto también es porque luego en sí constituye una especie de regalo fantástico. Porque, en fin, claro, la elaboración del libro es probablemente 3 veces más cara de un libro normal, pero la venta no, cuesta lo mismo que un libro normal. Pues eso se agradece para quienes somos lectores, ¿eh? Claro, así que se convierte en una especie de objeto que es casi bonito como material de regalo. Y luego cuando el lector se pone a ojearlo y empieza a sonreír, ahí es donde comienza la magia. Por supuesto. Hay una parte negativa, yo te la voy a decir también abiertamente, y es que hay palabras que tengo que decirte que te has cargado el significado tan bonito que tenía para muchos de nosotros. Uno, por ejemplo, es abrazar, abrazo, si no me equivoco. ¿Qué digo que es? Pues con tema político, creo que es como los políticos están en campaña, algo así. Sí, digo abrazo, lo defino como configuración o estado natural del político en campaña. En campaña. Pues esa, por ejemplo, claro, yo cuando leí abrazo, pues ¿qué piensas? En los abrazos de la gente a la que quieres. Digo yo, pues te has cargado en un momento la definición de abrazo. Otro que me hizo gracia también es apadrinar. Que, si no me equivoco, apadrinar, decías algo de cargar con los pecados de otro, algo así similar, si no me equivoco. Bueno, seguramente. Desde luego, no, a veces no es amable. A veces la definición de verbolario no es exactamente amable. Y a veces devuelve una determinada imagen en la que uno quiere verse bueno al hacer algo y que muchas veces desvela las verdaderas razones por las que uno lo hace. En cualquier caso, considera cualquier ángulo desde el que se contemple la palabra como una acepción. Del mismo modo que un diccionario ortodoxo tiene 3 acepciones, o 7, o 12,
y algunas de ellas son casi antitéticas entre sí. Si abrazar tiene una acepción que no es la que te complace, no te preocupes, porque la tuya sigue siendo vigente y válida. Muchas gracias, menos mal, ya me quedo más tranquila. Bueno, yo sé que te tienes que marchar, pero antes, si te parece, vamos a hacer un pequeño pasapalabra. Vamos a ver si lo adivinas, ¿vale? Vamos a jugar. Tú me das definiciones y yo... Efectivamente, ¿vale? Y tú tienes que adivinarlo. Venga, vamos a ver, así, por ejemplo, ¿no? Esta me ha hecho gracia, venga. Con la P, que te suena de algo. Pariente. Pariente. ¿Te suena de algo, no? Algo bueno o malo ya no lo sabemos. Esa es la definición. Pero de algo. Venga, pues vamos con otra. Encima lo vas haciendo al azar. Claro, sí, al señor. azar, hombre, es que si no, si me quedo en la misma letra... Aquí como Moncho Borrajo, vamos allá. Venga, ahí esta es buena. Detalle, con la F. Detalle imprescindible, pero sin importancia. Detalle prescindible, pero sin importancia. Imprescindible, pero sin importancia. Sé cuál es, pero ahora no... ¿Con la F? ¿Con la F? No, voy a perder, pero si me dieras una pequeña pista te lo diría. ¿Sí? Venga, empieza por for. No, resuelve. Nada, formalidad. Claro, formalidad. Es que fíjate, detalle imprescindible, pero sin importancia. Es que es un juego de palabras ahí, Claro. oye. Pero uno se reconoce en una labor casi funcionarial o burocrática, haciendo una formalidad, dice, esto es imprescindible. No importa. No tiene ningún tipo de importancia. No importa. Pero el papel tiene que estar ahí. Sí. Completamente de acuerdo. Y bueno, pues ya ay, mira, esta también es muy buena, por terminar ya. Con la I. Recordarle algo a alguien. ¿Importunar puede ser? ¿O? Casi, sí es un sinónimo. Irritar. Irritar. Claro. En realidad, te he dicho un concepto que es muy parecido al, Sí. porque partes del significado, Claro. el significado real, no es que Claro te estés que sí. inventando algo. Y eso te permite, a ver, ¿qué habré querido decir con eso? Y por eso te vas a un verbo un irritante sinónimo, exactamente, o en este inoportuno, como pueda ser eso. Por supuesto. Rodrigo Cortés, verbolario, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a presentarlo. Te vas a la Gracias. República de las Letras, Eso además. es. A las 7 estaremos charlando con Pues- el público y firmando libritos. Pues allí hay que ir en el momento en el que nosotros terminemos. Van ustedes a la República de las Letras a charlar con él de esto y de muchísimas otras cosas. Yo espero que vuelvas pronto para hablar de cine, de guiones, de tu vida en general y bueno, pues que sigamos hablando de verbolario, ¿eh? Pues será un placer, aquí estaré. Muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado esta tarde. Pues ya lo saben, es una joya, así que aprovechen. Además, ya saben que nosotros vamos haciendo la lista para los Reyes Magos y tiene que estar en esa lista porque desde luego que es una joya que hay que tener en todas las casas y además con un toque de ironía y de humor que siempre viene bien.